11 Todavía de no, la dice mañana prepara. con 4 minutos y como todos los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato inicia su sesión eh, pública, virtual, a través de Facebook Live. Ya estamos transmitiendo, ¿sí ves? Sí, ya se Ah, está. bueno. Sí, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, que es la proporcionalidad y la política. Ya ven que estamos en época de que se definan los resultados de las elecciones federales. Bueno, pues vamos a tratar este tema de desarrollarlo y para ello invitamos al doctor Adolfo Sánchez Valenzuela, quien nos hará una exposición con la colaboración de Francisco Sánchez Sánchez del CIMAT de Guanajuato. Muchas gracias y bienvenidos los dos al observatorio. Esta es una sesión pública virtual. Oye, Gracias. Memo, Sí, sí, nos da mucho gusto tener aquí a Adolfo y a Paco. sí, Eh, Sobre todo, pues ya lo verán durante la presentación y en esta charla, sí. porque realmente a ellos les debemos un esfuerzo muy importante que es muy poco conocido aquí en Guanajuato y que creo que puede ser interesante que lo conozcan. Eh, y se refiere precisamente a la matemática. Y decidimos platicar sobre la proporcionalidad porque todos entendemos el principio de mayoría por el cual se definen, en el caso federal, 300 diputaciones por el principio de mayoría, o sea, el que saque más votos, punto. Pero casi nadie entiende el asunto de proporcionalidad. Y esto es Mm. muy importante, incluso desde el punto de vista matemático. Ya cuando nos empezamos a meter en estas cosas, digo, normalmente los únicos que entendemos somos los abogados, que somos buenísimos para las matemáticas. Eh, pero pensamos que era muy importante comunicarlo a la ciudadanía. Ya ven que aquí en el observatorio nos dedicamos a construir ciudadanía, pues que los ciudadanos sepan con claridad de qué se trata la proporcionalidad, qué significa esto y para qué sirve. Y pues nada mejor que empezar este tema con matemáticos, que ellos precisamente manejan estos temas y que nos expliquen la proporcionalidad, cómo funciona y para qué sirve y en qué consiste, sobre todo, la aplicación de las matemáticas a la forma de representación de los ciudadanos, porque todos queremos ser representados en las instancias correspondientes, que son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores Federal y el Congreso del Estado también, que también se eligen 22 por vía de mayoría y el resto de los 36 diputados por representación proporcional. Entonces, pues le vamos a ceder el espacio a Adolfo Sánchez, doctor en matemáticas por la universidad, en una universidad chiquita, Harvard, y, y exdirector del CIMAT, un viejo conocido aquí de Guanajuato. Y de Paco Sánchez también investigador del CIMAT, especialista, me acuerdo, Paco, en teoría de juegos, entre otras cosas, ¿no? Así es, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, todas las alabanzas son demasiadas, pero se agradecen. Muy bien. Ok, pues Adolfo, es tuyo el espacio y muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que organizan esta serie de conferencias. Es un súper honor para nosotros participar en su, en su seminario, no sé cómo llamarlo, porque he visto que han traído gente de súper primera calidad, entonces me chiveo mucho estando aquí, pero es un súper honor. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Voy a empezar a compartir la pantalla, la presentación que tengo. Eh, eh, Nada más antes quería decir muy brevemente, voy a platicar un poquito
poquito de matemáticas, muy poquito, un poquito de política, muy poquito, pero sí quisiera que sirviera de pretexto todo lo que voy enseñando para que cosas que me van saliendo de recuerdos por la cabeza, lo que sea, pues irlo comentando. Entonces, empiezo de una vez. A ver si lo hice bien. Perfecto. Y voy a ocultar de mi pantalla Ahí está ya bien. Muchas gracias. eh, voy a ocultar ahí el video. Muy bien, supongo que ya lo ven, ¿verdad? Sí. Entonces, empiezo con esta pregunta, ¿qué es la proporcionalidad? Y estoy seguro que estoy hablando para personas pues que han hecho alguna presentación de PowerPoint alguna vez en su vida, o muchas veces en su vida, o lo tienen que hacer casi diario. Entonces, voy a recurrir a esto que parece hoy muy familiar, antes ni pensarlo, ¿verdad? Pero ahora, están en el PowerPoint y quieren hacer esto más grande, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacen? Pues lo seleccionan, así como seleccioné esto, y con el ratón lo agarran de una esquinita y lo jalan, ¿verdad? Lo jalan y lo que obtienen es, pues, haberlo hecho más grande. Esto es una cosa con la que ya vivimos, todos. Fíjense que hacerlo más grande, y así como lo hice, créanme que estoy usando las imágenes de hacer esto más grande con el PowerPoint. Entonces, no se distorsionan las letras, simplemente quedan proporcionalmente engrandecidas. Vamos a tratar de ver cómo fue eso, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos quedó. Y entonces, lo que voy a hacer es medir el rectangulito que seleccioné originalmente y le pongo letras a su base y a su altura. Las puse al revés, primero la altura y luego la base, A y B. Y lo mismo para el rectángulo que me quedó después de haberlo hecho grande. Estoy llamándole a la altura A' y a la base B'. Entonces, del rectángulo, en realidad lo que estoy usando, pues son estas medidas de estos lados, de la base y de la altura. Me voy a quedar con eso y voy a tirar para afuera todo lo que es andamio. O sea, esta motivación del PowerPoint y de hacerlo más grande, adiós. Y entonces lo que me queda en realidad son dos triángulos. El triángulo rojito y el triángulo azul que están viendo en la pantalla. Entonces, y lo que está importando, pues son las medidas de la base y la altura, y me voy a quedar con la hipotenusa, son dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Me voy a quedar con la hipotenusa del triangulito azul y voy a trasladar paralelamente la hipotenusa del triángulo azul. Es muy fácil hacerlo con el PowerPoint, ¡zas! Y parece que coincide, ¿verdad? Con la hipotenusa del triángulo rojo. En realidad sí coincide y en realidad son paralelas. Y son paralelas, perdón. Son paralelas es que me dicen que no se está transmitiendo en el Facebook Live, que no lo están pudiendo ver. Yo lo Eso. estoy siguiendo en el Facebook Live y sí se Ajá. está viendo, ¿eh? Sí, Pues bueno, yo voy a apagar mi teléfono porque sí, claro, nomás adelante. están molestando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trasladar paralelamente el triangulito rojo Sí, hacia adentro del triangulito azul,
porque el triangulito va a acomodarse perfectamente en esa esquina, se acomoda perfectamente, y eso fue gracias a que las hipotenusas son paralelas. Y entonces hay un teoremita de matemáticas muy viejo, esto seguramente se lo sabían los babilonios, lo heredamos nosotros de los griegos a través del trabajo de Euclides, y el teorema dice que las hipotenusas de estos dos triángulos son paralelas, sí, solamente sí, las proporciones o las razones de los catetos entre ellos son iguales. Es decir, sí, solamente sí, A entre B, las medidas del triángulo rojo, es igual a A' entre B', que son las medidas del triángulo azul. Esto es la famosa proporcionalidad que no sabemos, ¿se acuerdan? Seguramente de la primaria, la secundaria, razones y proporciones. Uy, quebrados, qué horror los quebrados. Bueno, esto es muy sencillo y lo que está detrás es simplemente esto que les acabo de dibujar. Las computadoras, pues se saben el teorema, y cuando uno le jala con el ratón al cuadrito que uno selecciona, el ratón lo que está haciendo es buscando el paralelismo entre las hipotenusas que van a resultar del cuadrito o del rectangulito chiquito al rectangulito grande. Y lo que está también detrás de esta proporcionalidad del A entre B igual a A' entre B', es la famosa regla de 3 que nos hicieron aprender en la primaria o en la secundaria. Esto es la regla de 3. Cuando no sabemos 3 de estos datos, pues despejamos el cuarto dato, usamos esa proporcionalidad del A entre B igual a A' entre B', lo usamos como una ecuación para despejar lo que nos falta, lo despejamos y claro, nos enseñaron la regla de 3 ya digerida, ok, ya, no ecuación, no resuelves nada, es una regla de 3, apréndete la regla. A es a A' como B es a X, por ejemplo. Y nada, y de ahí nos hicieron saber cómo encontrar el dato que nos falta. Pero son 3 datos que están en ese esquema de proporcionalidad. Entonces espero que pues eso los convenza. Pueden buscar proporcionalidad en Google y proporcionalidad. Yo busqué triángulos proporcionales en Google y claro, rápidamente me avienta pues todo esto de los triángulos y hay mucho que ver. Ahora vamos a ver qué sucede en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, pues uno tiene como un dato importante el total de votos que ha recibido un partido, no importa qué partido, pero y esa B roja que aparece ahí se refieren a los votos que recibió el partido X en todos los distritos electorales que hay. Es su total de votos, ¿ok? Luego, pues nos podemos fijar en la suma de todas esas Bs minúsculas de todos los partidos, el total de votos recibidos por todos los partidos en todos los distritos. Es el total de, voy a pensar en realidad que son el total de votos válidos, todos los votos que emitió la ciudadanía. Y entonces, con esos datos, pues pueden armarme mi triangulito inicial, ¿no? La base le pongo el total de votos completos de todos los partidos y en la altura pongo los votos recibidos por el partido X. Y luego, por otro lado, pues tengo el total de diputados que tiene el partido X en la Cámara, los diputados de ese partido X en la Cámara y el total de diputados en la Cámara. Entonces tengo una manera de hacerme otro triangulito con esos datos. Y entonces, lo que sí sé es que si la razón, la proporción del B chiquito al B mayúsculo es menor que la proporción que hay del número de diputados que tiene ese partido X al total de diputados, entonces el partido está sobre representado en la Cámara.
Entonces, simplemente comparo esas razones, esos quebraditos. Si la cosa va al revés, si lo que es mayor es la proporción de votos al total de votos en relación al número de diputados del partido entre el total de diputados en la Cámara, entonces el partido está subrepresentado, o sea, tiene menos diputados de los que debería. Y finalmente, si son iguales, pues pasa que los triángulos esos son proporcionales como en el teorema, y entonces pues podemos decir que tenemos una representación proporcional. Y entonces eso sería como el ideal, ¿verdad? Pero claro, las elecciones pues, no salen así de transparentes o así de claritas, para que tengamos siempre proporcionalidad de todos con todos. Entonces, ¿cómo está la composición de esa D mayúscula, del total de diputados en la Cámara? Pues el país, como mencionó Carlos al inicio, está dividido en 300 distritos electorales. Cada distrito va a tener un diputado que lo represente. Ese diputado que lo representa, pues es el que ganó por mayoría absoluta en su distrito. Entonces, tenemos otro número que es importante, que voy a denotar con una M mayúscula en color magenta, al total de diputados del partido X que ganaron por mayoría en sus respectivos distritos. Entonces, todos los que ganaron por mayoría, pum, por el partido X, ahí lo pongo. Les recuerdo que teníamos el total de votos recibidos por el partido X en todos los distritos y el total de todos los votos recibidos, el total de diputados del partido X en la Cámara. Si no hubiera diputados plurinominales, lo que tendríamos sería que la D mayúscula, el total de diputados en la Cámara tiene que ser 300 y que el número de diputados del partido X pues serían los que ganaron por mayoría. Eso sería lo que tendríamos. Y entonces tendríamos que comparar el cociente de B minúscula a B mayúscula y el cociente de la M magenta entre los 300 diputados de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué plurinominales? Voy a hacer un experimento pensado. Esto le encantaba mucho a Einstein, los experimentos pensados. Entonces, es una situación que, bueno, es posible, es simplemente posible. Vamos a suponer que hay 3 partidos en la contienda o 3 coaliciones, ¿verdad? En la contienda, el partido A, el partido B y el partido C. Y esos están compitiendo en las elecciones. Y vamos a suponer que en un distrito electoral hay 1000 votantes. Es un experimento pensado. En ese distrito electoral hay 1000 votantes. Entonces, el día de las elecciones van y votan y suponemos que los resultados fueron así, que el partido A obtuvo 333 votos, el partido B 332 votos y el partido C 331 votos y que hubo 4 votos anulados. Uy, la de malas y esos 4 votos anulados eran del partido C y el que hubiera ganado era el partido C. La de malas, y si es de esos 4 votos anulados, 3 hubieran sido del partido B, pues el que hubiera ganado habría sido el partido B. Pero pues resulta que se anularon los votos, ¿verdad? No nos vamos a poner a cuestionar eso. Y entonces el total de votos válidos son los 996, estamos quitando los 4 anulados, y entonces en el distrito ha ganado por mayoría el partido A. Y entonces el partido A va a tener un diputado que representará a los ciudadanos que votaron en ese distrito, los va a representar el partido A. Pero, ¿qué pasa con los partidos B y C? Los partidos B y C no. Sí, los partidos B y C también tuvieron del orden de 33% de los votos, o sea, voy a hacer los cocientes.
El partido A tuvo 333 entre 996, que me da un 33.4% de los votos. El partido B da el número de votos entre el total de votos válidos, 332 entre 996, que es un 33.3% de los votos. Y el partido C es un 331 de votos que recibió entre el total de votos válidos, 996, que da un 33.2% de la votación. Entonces, se están peleando el 33% los tres. Y fíjense que estos cocientes que he hecho al último es el V minúsculo de Víctor entre el V mayúsculo de Víctor que había escrito antes, ¿no? Es un cociente importante a tener en cuenta porque es la proporción de votos que está obteniendo cada partido. Esa es la proporción de votos que está obteniendo cada partido. Entonces, y es como el B minúsculo entre el B mayúsculo en rojo. Es el triangulito rojo. Entonces, Entonces, haciendo triangulitos entonces. voy a estar haciendo triangulitos, sí, voy a estar haciendo triangulitos. Entonces, la composición de los diputados en la Cámara son, afortunadamente, a alguien se le ocurrió la idea de que tenía que representarse, tendrían que representarse proporcionalmente el partido B y el partido C, que en este experimento pensado obtuvieron el 33% igual que el partido A, que va a representar solamente a la tercera parte de la ciudadanía de ese distrito. Pues a alguien se le ocurrió que, bueno, que no parece una situación justa, que había que introducir esta figura de diputados plurinominales. Y entonces la ley mexicana nos da un supply, un reservorio, un contenedor de 200 diputados plurinominales más para tratar de emparejar la cosa, para tratar de salvar situaciones como la de este experimento pensado. Entonces va a haber 200 diputados plurinominales más. Entonces, de manera ideal, voy a hablar no de lo que está en la ley, sino de lo que idealmente pensaríamos haciendo triángulos, ¿ok? Lo que idealmente debería de ser si queremos que las cosas sean proporcionales, ¿verdad? Entonces, idealmente, esos 200 plurinominales, ese reservorio de 200 plurinominales, está ahí para ayudar a conseguir que la proporción de diputados de cada partido en la Cámara, es el triangulito azul, el D minúsculo azul entre el D mayúsculo azul, se parezca lo más posible a la proporción de votos que recibió el partido, o sea, al V de Víctor minúsculo dividido por el V de Víctor mayúsculo en cada partido, ¿no? Las minúsculas se refieren a cada partido, las mayúsculas pues son datos que están de alguna manera fija. Son datos que están fijos, perdón. El V de Víctor mayúsculo es pues el total de votos válidos que resultaron de la elección, eso no lo podemos cambiar. El D mayúscula azul, del que estamos hablando, pues son los 300 más los 200 que dice la ley, y no lo podemos cambiar, ahí están. Entonces, lo que está pasando es, vamos a tener que jugar a la regla de 3, ¿verdad? Porque el número de votos que recibió el partido X es la B de Víctor minúscula roja que está ahí, y el número de diputados para ese partido X que queremos ajustar, ¿verdad? Y conseguir la proporción, es la D minúscula azul que estaba puesta para el otro triángulo. Entonces, bajo este asunto, bajo estos supuestos, tenemos los 300 más 200 diputados, y entonces los diputados los podemos dividir en los que ya ganaron por mayoría y los pluris que le vamos a asignar a cada partido, que es esa P minúscula,
de tal manera que la proporción D minúscula entre D mayúscula es estos diputados del partido X son los que ganaron por mayoría, más los pluris que le vamos a asignar entre el total de diputados. Esta es la proporción D entre D. Entonces, les recuerdo, la M son los diputados de mayoría, la P son los pluris, les recuerdo, la V de Víctor minúscula son los votos que recibió el partido X en todos los distritos, y la V de Víctor roja son todos los votos válidos. Y entonces, idealmente, ¿verdad? Si las cosas fueran proporcionales como en los triángulos, quisiéramos tener esto, ¿verdad? Quisiéramos que el triangulito azul pues, fuera proporcional al triangulito rojo. Eso es ideal. Idealmente, quisiéramos tener para cada partido X que esas dos razones fueran iguales, ¿no? Ahí están los datos nuevamente. Entonces, observemos que no podemos hacer nada en relación ni a la M, o sea, los que ya ganaron su mayoría, la B, los votos recibidos por el partido X y el total de votos válidos son resultados electorales, eso ya está. Entonces hay que ver la reglita de 3 de arriba más bien como una ecuación para la variable P, para el P que no conocemos, son los plurinominales a asignar, pues hay que despejar de esa ecuación a la P. ¿Cómo despejamos? ¿Cómo despejamos a la P? Entonces, voy a repetir algo que hago en mi taller de ciencia para jóvenes con los chicos para resolver ecuaciones. Pues multiplicamos primero ambos miembros por 300 más 200, multiplicamos ambos miembros por 300 más 200 para eliminar el 300 más 200 que estorba en el lado izquierdo. Entonces, si multiplico, pues ese 300 más 200 cancela al 300 más 200 del denominador, cancela, es una forma de decir, estoy multiplicando por justo lo que está en el denominador para tener un 1 multiplicando al M más P. Y me voy a quedar pues con el M más P solito, y queda M más P solito maravillosamente porque multipliqué por el 300 más 200, que es, si se fijan en donde está la flecha horizontal hacia la derecha que dice M más P entre 300 más 200 igual a V entre B, si se fijan ahí, pues es pasar el 300 más 200 que está dividiendo, multiplicando para el otro lado. ¿Se acuerdan de eso? Y luego, pues ya lo que tengo es que resolver para la P azul minúscula en la ecuación que dice M más P, en esta última ecuación, M más P igual a 300 más 200 por la razón V entre B, pues sumo ahora en ambos miembros menos M. Sumo menos M, y si sumo menos M en ambos miembros, lo que me va a quedar es esto que de abajo que están viendo, pero el M más M se van a cancelar, suman 0, ¿verdad? Y me va a quedar la P solita, que es la maravilla cósmica, ya despejé. Que si se fijan en la ecuación de arribita, la de la flechita horizontal inmediatamente anterior, pues es pasar la M que está sumando, restando para el otro lado, ¿verdad? Entonces, ya despejé la P, ya me quedé con la P. Ahora, la P es el total de diputados plurinominales para el partido X. Les recuerdo los datos. M son los que ganaron por mayoría. La B minúscula son el total de votos que recibió ese partido. La B mayúscula es el total de votos válidos en todos los distritos. La P no puede ser ni negativa ni fraccionaria. No puede ser un número, o sea, ¿qué significaría un número de diputados plurinominales negativos? Que le quito diputados a los de mayoría que ya ganó el otro, pues no puedo hacer eso, ¿verdad? Eso no se vale hacer. Entonces, pero si P es un número negativo, digo, no lo puedo evitar. Las matemáticas son las matemáticas, y los resultados de un experimento que se llaman elecciones
del año que sea, ¿verdad? Ese experimento arroja los resultados experimentales de la M minúscula, la V de Víctor minúscula y la V de Víctor mayúscula. Entonces, no lo puedo evitar. Entonces, con esos resultados, pues me puede salir una P negativa. Si me sale negativa, es por culpa de esto. La P va a ser negativa si solamente si la razón de las Vs es menor que el número de diputados de mayoría que ya ganó el partido X dividido por los 500 en total que hay en la Cámara, que tiene que haber en la Cámara. Eso quiere decir que el partido X ya quedó sobrerepresentado en la Cámara con sus mayorías. En la proporción hay más diputados al total de diputados que el número de votos que recibió ese partido al total de votos. Eso es lo que significa eso. Y entonces vamos a convenir que en esos casos no vamos a asignar pluris, ¿no? Y que entonces la P que asignaríamos en todo caso es 0. Ya están sobrerepresentados. Eso nos dice la lógica. Y luego, pues tampoco podemos que ganaron las mayorías, o sea, sus mayorías ya, con sus mayorías ya están sobrerepresentados. Si ese cociente, el M entre 300 más 200 fuera mayor que el cociente del V chiquito entre el V mayúsculo, porque pues ya tienen más diputados en proporción en la Cámara que el número de votos que recibieron. Entonces, eso es lo que significa eso. Y entonces si ese numerito que nos resultó para la P minúscula azul fuera negativo, pues vamos a convenir que ya no se le asigna nada. O sea, porque no le podemos quitar a los diputados de mayoría los que eso significaría un P negativo, ¿verdad? Quítale los de mayoría que ya ganó, pues no podemos hacer eso. Entonces, y tampoco podemos asignar un diputado 1.4 de diputado, ¿verdad? Ni 1.6 de diputado. 1.6 de diputado, no podemos, y 1.4 de diputado tampoco podemos. Entonces, también hay que hacer otra convención, hay que convenir en redondear ese resultado, y ese resultado otra vez es matemática muy simple, multiplicar 500 por la fracción V minúscula entre V mayúscula y luego restarle las mayorías. Una regla súper sencillita. Eso, pues va a salir fraccionario con altísima probabilidad. Entonces, lo único que tenemos que convenir es que redondeamos. ¿Cómo redondeamos? Pues hay muchas formas de redondear. Cualquier fracción baja al entero inmediatamente inferior. Cualquier fracción sube al entero inmediatamente mayor. O cualquier fracción sube al entero, al número entero no negativo que esté más cercano, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está más cercano del 0.3? ¿El 0 o el 1? Pues parece que el 0, ¿no? Del 0.3, el que está más cerquita es el 0 que el 1, ¿no? Es una cuestión de tomar diferencias. ¿Y quién está más cerquita del 0.6, el 0 o el 1? Pues parece que el 1, ¿verdad? Está más cerquita del 0.6 el 1 de tomar diferencias. 1 menos 0.6 o 1 menos 0.6 menos 0. Es de esas diferencias. Entonces, indicamos el redondeo con los corchetes. Entonces, todo lo que hay que hacer para asignar plurinominales es redondear el número que resulta de los 500 diputados que tiene que haber en la Cámara, multiplicado por la fracción de votos que recibió ese partido al total de votos válidos, restándole el número de mayorías que ya obtuvo en los distritos electorales. Redondeamos ese numerito. Acuérdense que esto lo hicimos con una regla de 3 de 2 triángulos. O sea, usamos 2 triángulos y la regla de 3 que nos enseñaron.
Es solo sentido común, es solo proporcionalidad entre los triángulos, es un mundo ideal y, y redondeamos, es la fórmula ideal. Esta fórmula que anunció Carlos, que me chivió todito en el anuncio para la conferencia de hoy, pues es esta, que era lo que decía Carlos, nos va a hablar de esta formulita, no es mágica, como ven, pues son dos triángulos, es la proporcionalidad entre dos triángulos, y es ideal, es idealista en el sentido de que no estamos cuestionando los detalles finos de las cosas, sino simplemente igualamos las dos proporciones, las dos razones, ¿verdad? Como en una regla de tres común y corriente como la que nos enseñaron en la escuela. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto me recuerda, siento mucho no haber puesto la liga de referencia, pero un libro muy bonito, como se va a quedar grabado, quiero mencionar un libro muy bonito de una divulgadora de la ciencia matemática en particular, una divulgadora inglesa que se llama Eugenia Cheng, Cheng con G al final, CH al principio, Eugenia Cheng, es es joven, es inglesa. Yo la he tratado de invitar a los talleres de ciencia para jóvenes que tenemos en Ensenada y en Mérida, y la verdad es que no hemos podido, pues por falta de recursos, pero es una divulgadora maravillosa. Les recomiendo un libro de Eugenia Cheng que se llama How to Bake Pie, cómo cocinar, no pie de limón, sino how to bake pie de pi igual a 3.1415,9, lo que sea, el pi, el número irracional pi. Muy bonito, porque Eugenia Cheng lo que dice es, ¿para qué nos sirven las matemáticas? No las matemáticas de la escuela, las matemáticas, ¿para qué nos sirven? Dice, pues nos sirven para estar en forma, para que nuestra mente esté en forma. Así como vamos al gimnasio para estar en forma y hacemos bicicleta y hacemos caminadora y hacemos elíptica y hacemos todo esto, las matemáticas sirven para que nuestra mente esté en forma. Y es bueno que nuestra mente esté en forma para razonar de manera lógica, para no tener que subir la voz con nuestro argumento en una discusión. O sea, a ver, la lógica dice esto y ya, y se acabó, ¿verdad? Es una, porque así funciona la matemática. La matemática es olvidarse de de todos los detalles y quedarse con cómo funcionan las cosas de manera lógica según la lógica. Cómo usar las reglas de la lógica para que las cosas funcionen lógicamente. Nos olvidamos de los detalles. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Y esta formulita, eso es lo que refleja. Un, un, una memoria que me viene en este momento, bueno, en realidad sí la tenía preparada, y Paco pues no me dejará mentir, Carlos no me dejará mentir, fue que tratamos de hacer esto en el estado de Guanajuato, de asignar diputados plurinominales, cambiar la ley electoral cuando el gobernador Medina Plasencia estuvo en funciones, pues quien nos contactó inicialmente a Paco y a mí fue Carlos Arce, diciendo, a ver, tengo un problema de matemáticas, ¿cómo hacemos para que haya representación proporcional en la Cámara de Diputados y todo esto, ¿no? Entonces tratamos de hacer algo que entre el gobernador y el secretario de gobierno trataron de empujar, ¿no? Y ir a hablar a todos los distritos electorales para que entendieran un poco cuál era el modelo, cuál era el espíritu, cuál era este asunto de la proporcionalidad
que está oculta en lo que nosotros fuimos a votar el día de la votación, en lo que está, lo que se queda en las urnas, sí son los plurinominales, son nuestros votos, es una fracción de nuestros votos, lo que, y quitando las mayorías, lo que está ocurriendo a la hora de asignar plurinominales para que estas razones del triangulito rojo al triangulito azul sean lo más similares posibles. Nosotros las igualamos ahí a fuerza, ¿verdad? Aplicamos una regla de 3 a fuerza y vemos qué es lo que pasa. Y claro, lo que sucedió fue que pues había un partido mayoritario que aplastantemente no quería cambiar la ley electoral, y entonces le boicotearon todos los esfuerzos que hizo el gobernador, que fueron muy buenos. A mí es una de mis experiencias más maravillosas haber conocido de cerca a políticos honestos que quieren hacer las cosas súper bien, súper derechas, como diría mi mamá, como Dios manda, ¿no? Como diría Paul Erdos, refiriéndose a las matemáticas, straight from the book, directo del libro de Dios de las demostraciones, ¿no? De las cosas, de las cosas simples, sencillas. Esto es muy, muy sencillo. Conceptualmente es súper sencillo y había un gobernador que estaba dispuesto a ahora sí que, como coloquialmente decimos, a partírsela con ganas de conseguir una ley electoral justa para el estado de Guanajuato. Lamentablemente, pues no ocurrió. Sí le boicotearon sus jornadas para dar a conocer el principio que estaba detrás de esto y peor tantito, se vinieron las elecciones intermedias y ¡zas! Gana el partido mayoritario aplasta todo esto. Pero bueno, se dan cuenta que quizá tenía razón el gobernador. Vamos a contratar a unos matemáticos para que nos resuelvan el problema. Y van también al CIMAT y buscan, claro, no a los mismos matemáticos de este partido, sino a sus matemáticos. Los matemáticos que encontraron, pues no eran unos matemáticos enfocados hacia estas cosas simplistas, teoría de juegos, reglas de 3, proporcionalidad, geometría. Contratan unos matemáticos que están más con la geometría computacional, sí con la proporcionalidad, pero con las computadoras, los algoritmos, no sé qué. Y entonces lo que hacen es, obtienen una fórmula para los plurinominales que consiste en le damos los resultados de la elección a una compu, dejamos que corra todos los escenarios posibles y nos quedamos con el mejor. El resultado final no iba a diferir mucho de nuestro resultado final, porque el principio que estos otros matemáticos usaron, nuestros colegas, los respetamos mucho, los queremos, se parece mucho al resultado, pero es otra forma de encarar el problema, es otra manera de ver el resultado y de usar las computadoras, ¿no? Y esto es meterse como a una caja negra. Con este resultado, nosotros sacábamos nuestra calculadora de bolsillo y rápidamente de ver los resultados electorales, lo que se haya publicado como resultados electorales, pues escribíamos los diputados plurinominales que le tocaba a cada quien. Entonces, se llegan las primeras elecciones con esa otra fórmula de asignar plurinominales y cada partido dice que le comieron el bandado, que le hicieron chanchullo, que no sé qué, y entonces cada partido va y contrata a su matemático de cabecera y le dice, a ver, oye, ven y dime por qué me están dando nada más no sé cuántos en lugar de no sé cuántos, y todo el mundo está en la rebatinga de los plurinominales. Pues nos llaman del Congreso a Paco y a mí, todo el Congreso del Estado de Guanajuato nos llaman para explicarles qué fue lo que pusieron en su fórmula en la ley electoral de Guanajuato, porque nadie entiende por qué los diputados salen como salen. Y entonces
llegamos y les explicamos, a ver, lo que tienen es un principio variacional, lo que se llama en la física un principio variacional. Lo que ustedes escribieron en la ley y ustedes aprobaron, ¿verdad? Fue una fórmula que corre todos los escenarios y que al final hay que hacer algo súper complejo para quedarse con la mejor solución posible. Pero eso, claro, si ustedes tratan ahora de despejar de esa ecuación, elevando al cuadrado, dividiendo por no sé qué, ambos miembros, lo que sea, pues no lo van a conseguir porque en el fondo están alterando la topología, la geometría con la que se hizo esto y no pueden alterar esa geometría. Entonces, claro, a la hora de querer simplificar su fórmula, pues le salían resultados diferentes. Y entonces escribimos, Paco y yo, pues un dictamen que eso era lo que decía. Y entonces, bueno, ya parece que ya no nos volvieron a llamar. Y después, mucho tiempo después, tratamos también de hacer ver que este tema de los diputados plurinominales seguía vivo y dimos una conferencia en el CIMAT en Guanajuato hace pues un poco menos de 2 años, cuando estaba caliente el tema de la reforma de la ley electoral y que estaban justo en esa primera iniciativa de reforma, todos los diputados iban a ser plurinominales. Y entonces, pues escribimos una serie de argumentos, una serie de razones que tratamos de hacer llegar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al INE, a todas partes, pero estaba tan caliente la discusión política que nadie nos hizo caso. El caso es que pues no se cambió nada, no se hizo nada, se vinieron las elecciones y entonces ahora lo que quiero ilustrarles es cómo aplicar esto para las elecciones que acaban de ocurrir. Entonces, los resultados de las elecciones del 2024 le voy a llamar Partido A. Oye, Adolfo, nada más, sí, permíteme una interrupción. Sí. Todo esto venía a cuento precisamente porque las elecciones del 91 habían sido un desastre. Exacto, sí. Precisamente todo el conflicto con el PAN y con Vicente Fox. Entra Carlos Medina como gobernador interino y no puede haber elecciones en Guanajuato hasta que no se arregle toda la parte electoral, hasta que no haya una gran reforma electoral. Dentro de esta reforma electoral venía este asunto de cómo se representaba mejor a los ciudadanos. Exacto. Este es un problema de cómo representar. Ahora, tú ya nos diste la parte matemática, yo doy la parte política. ¿Cómo te representan a ti? Tú ya perdiste una mayoría, ganó el otro, pero el problema de las mayorías es que dejan sin representación a todos los demás. En el caso que nos platicaba Adolfo, los 666 restantes se quedaban sin representación y nada más tenían representación 333 individuos. Entonces, ese es el problema. Queda una gran cantidad de ciudadanos sin representar. Y como la Cámara de Diputados o el Congreso del Estado de Guanajuato en su caso, o la Cámara de Diputados Federal o el Senado de la República, su función es representar a los ciudadanos para con esa representación hacer leyes, aprobar tratados, ser parte del constituyente permanente y sacar reformas constitucionales, todo eso en representación de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen que ser representados y el voto de los ciudadanos tiene que ser igual. Todos los ciudadanos, nuestro voto es igual, porque si no se rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Y lo que hace la sobrerepresentación es crear desigualdad entre el voto de los ciudadanos, porque quiere decir que los que votaron por el partido X, que fueron los que ganaron, eso sí, tienen sobrerepresentación y por lo tanto su voto valió, tienen más diputados que los otros que votaron y que perdieron. Y entonces se rompe
esta igualdad del voto y esa es una lesión a los derechos humanos. Y eso es lo que hay que entender. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta del problema en que estamos metidos con la sobrerepresentación. Es un problema de igualdad entre los ciudadanos. No somos iguales si se permite la sobrerepresentación o una enorme sobrerepresentación, no somos iguales unos y otros. En el caso en el que estamos metidos ahorita, pues resulta que los ciudadanos que tienen simpatía por una coalición, en este caso la de Morena, pues su voto vale más que las de los ciudadanos que están en MC o que están en el PAN o que están en los demás partidos. Esto no puede ser, esto no es justo y se tiene que ver en qué condiciones, en qué mínimas condiciones puede hacerse el mejor reparto posible de plurinominales para poder ser representados mejor. Último punto. La leyenda urbana nos dice que los diputados plurinominales nadie los votó. Salieron allí de los partidos políticos y nadie los votó. Eso no es cierto, es absolutamente falso. Cuando ustedes votan por su diputado federal, en este caso, o su diputado local, atrás vienen las listas por las que se están votando. Y si uno vota por el diputado del PAN, está votando por la lista plurinominal del PAN que está al otro lado de la boleta. Los diputados plurinominales, por supuesto que fueron votados. Entonces, esto es importante para que lo sepa todo el mundo y no lo sigan engañando. Ahora sí, pues va a estar interesante este asunto de cómo están ahora las cosas. Ilústranos, Adolfo. Muy cierto lo que dices. Mira, Carlos, miren todos, la formulita que está ahí abajo para la asignación de plurinominales, la B minúscula son los votos que ha recibido el partido al que le estamos asignando los plurinominales de la izquierda, P minúscula azul. Sí estamos votando por los plurinominales. Ahí digo, está clarísimo, pero clarísimo. Ahí está. Si lo ven, la forma pedante que tienen los matemáticos de decir esto es que la P minúscula azul es función de la B minúscula roja. Está clarísimo. Sí estamos votando por los plurinominales, independientemente de quiénes sean, estamos votando por ellos. Entonces, los resultados, voy a aplicar el modelito a los resultados de las elecciones del 2024, pero voy a tomar como un solo partido a la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Voy a tomar como un solo partido al PAN, PRI y PRD, porque también fue una coalición. Y voy a tomar como un solo partido a Movimiento Ciudadano. Voy a despreciar, siento mucho decirlo de esa forma, es un lenguaje de los físicos. Los físicos son maestros en el arte de hacer aproximaciones. Entonces, el arte de hacer buena física es el arte de hacer una buena aproximación. Y los físicos hablan mucho de despreciar los efectos pequeñitos. Entonces, los efectos que tuvieron partidos independientes, candidatos independientes, estoy despreciando eso. Suena horrible, pero eso hice. El partido A consiguió en las elecciones del 2024, al ratito cito la fuente, 24.286.317 votos. El partido B, en su conjunto, obtuvo 18.122.831 votos y el partido C obtuvo por sí solito 6.497.404 votos. ¿Ok? Son datos que están, al ratito van a ver la fuente. El total de votos, o sea, sí me interesa
el total de votos válidos sobre el que voy a hacer las cuentas, es sumar estas tres cosas, da 57.155.258. Es el número de votos válidos en las elecciones. Ahora, el número de mayorías que consiguió la coalición del partido A fueron 256. El número de mayorías que consiguió el partido B fueron 42 y el número de mayorías que consiguió el partido C es 1. Estoy hablando solo de los resultados para diputados, no estoy viendo nada sobre la presidencia, nada sobre el Senado, nada, sí, lo estoy manteniendo simple, solo de lo que estábamos hablando, que eran los diputados, entonces solo vi la página de los diputados. Y entonces estos son los resultados y el total de mayorías me sale 299 y no 300 porque hubo un candidato independiente que ganó una mayoría por ahí. Lo estoy despreciando, mil disculpas. Déjenme cerrar esto porque no sé cómo. ¿Ustedes ven en la pantalla los anuncios que me están saliendo? Sí, estamos viendo todo. Pero, ¿ven el anuncio? Porque No, es el que anuncio no me no, deberían Adolfo. salir. Ah, ok, perfecto. Entonces, la asignación de pluris, según el modelo idealista que tenemos, para el partido A nos salen 29. Lo que usé fue la formulita que vieron. Y entonces, los pluris más sus mayorías que obtuvieron son 285. El partido B tendría 117 pluris. Vean que sí estamos votando a los pluris. Eso es lo que sale según este modelo. Y entonces el P más M que sale, los pluris más las mayorías, son 159. Y el partido C, el número de pluris que les tocaría serían 56. Y entonces los pluris más las mayorías daría 57. Voy a hacer una tablita donde voy a comparar una proporción del triángulo azul, la proporción del triángulo azul con la proporción del triángulo rojo, ¿ok? Vamos a comparar esas dos cosas, lo que serían los diputados totales ya con según este modelo, dividido por 500. A ver, no me van a salir ya los 500. Si ustedes suman los pluris que ocurren ahí, 29, 117 y 56, les va a salir 202. O sea, hay ajustes pues, que salen por las aproximaciones que estoy haciendo. Pues son mínimas, es una cosa ridícula la aproximación, ustedes se van a dar cuenta. La aproximación no pinta. Entonces voy a hacer esta tabla. Lo que ocurre para el partido A en la razón del D minúscula al D mayúscula del triangulito azul y la razón del B minúscula al B mayúscula del triangulito rojo. Entonces, para el partido A, el primer cociente nos da 0.57. Si uno va a los resultados de la elección para hacer ese cociente, lo que nos sale parece de libro, 0.57. Digo, no puse los siguientes decimales, estoy haciendo una aproximación, estoy quitando más decimales, porque lo que me va a importar es que se trata del 57%. O sea, todo el mundo se queda con el porcentaje y no ve las fracciones que siguen. Entonces, pues no estoy viendo los números que siguen en las fracciones, pero vean que el resultado es casi del libro. Efectivamente, nuestro modelo de asignarle 29 plurinominales a los 200 y pico que ya había tenido la coalición del partido A, pues nos da la proporción de votos que recibieron, justo la proporción de votos que recibieron, ni más ni menos. Para el partido B, le sumamos los 117 plurinominales que da nuestro modelo a los 42 que obtuvieron en las elecciones y el cociente nos sale 0.32%. Vamos a los resultados electorales. Hay que dividir los 18 millones y pico entre los 57 millones y pico. Hacemos los 16, sale
digo, son las cuentas, háganlas, es una calculadora de bolsillo, sacan y lo hacen ahorita mismo. Y sale 0.3, como del libro, el 32%. Y lo hacen para el partido C, los 57 diputados que tiene, que fueron los 56 pluris que asigna este modelo más el 1, entre los 500 que tendría que haber en la Cámara, y luego comparan ese resultado con las votaciones. Vamos a ver el resultado de las votaciones, 6 millones entre 57 millones, y sale el 0.11%. O sea, como del libro. De verdad, si la ley electoral estuviera escrita, como dice Eugenia Cheng, como dice la matemática Eugenia Cheng, de manera lógica, haciéndole caso a la lógica de este asunto, olvidándonos de todo lo que no es importante y solo basándonos en la lógica, lo que obtendríamos serían resultados justos. Ahora, ¿cuáles son los resultados que la asignación? Yo todavía no sé si es oficial, porque esto creo que lo tiene que calificar todavía el Tribunal Electoral, pero fui a buscar en internet los resultados para poder hacer estas cuentas que hice delante de ustedes. Fui a buscar los resultados de las elecciones y ahí están los resultados, los 32 millones y pico de votos del partido A, los 18 millones y pico del partido B y los 6 millones y pico del partido C. Ahí están en la columna que dice votos y están señalados, y yo marqué con amarillo los de Movimiento Ciudadano, y ahí está perdido un candidato independiente que fue el que no tomé en cuenta. Y entonces el número de escaños que están consiguiendo por mayoría también está puesto ahí. Están los 256 que gana la coalición, donde dice escaños, en la primera columna que dice escaños, de mayoría relativa, está lo que ganó la coalición en su total, los 161 más 38 más 57, que son 256, que fueron los que usamos. Están los 32 más 9 que usamos, que fueron los 42. Y está el escaño de mayoría que usamos para hacer nuestro modelo. Ahora, no sé, yo la verdad desconozco en detalle la ley electoral para haber asignado de manera proporcional lo que está vendido en esta tabla, que ya está en internet, está en una Wikipedia, de ahí tomé los resultados. No sé, no conozco a detalle la ley electoral, pero esto sí parece absolutamente ilógico, ¿verdad? Que salgan 117 diputados plurinominales más para la coalición del partido A. Sale una ridiculez de ¿qué? 60 diputados plurinominales para el partido B contra los 100 y pico que daba nuestro modelo, y salen 102 para el partido C, que también parece verdaderamente ilógico. El caso es que estos son los resultados oficiales. Y pues nada más, eso era lo que les quería contar. Hay un modelo que muy clarito dice qué es lo que hay que hacer, siguiendo la lógica, haciendo triangulitos, una regla de 3, lo más sencillo, lo más lógico, lo más simple que se nos puede ocurrir, contra quién sabe qué bodrio haya en la ley para dar unos resultados tan fuera de la lógica, tan fuera de la justicia. Y en fin, ese sería el tema. Perdón, me faltó compartirles. Hay 2 ligas de internet en donde pueden consultar cosas de los plurinominales. Hay todo un número, una revista. La segunda liga es una revista
completamente dedicada a matemáticas electorales. Ahí pueden, y todo está escrito en un lenguaje súper sencillo, súper accesible para todo público. Y esta presentación que han visto ustedes hoy, la desarrollamos Paco y yo para uno de los artículos que aparecen en esta revista. Y es una revista digital. Esta es la liga para ver el número 9 de matemáticas electorales. Y el primero es un artículo donde recordamos que escribí para Nexos. Me puse a recordar un poco la historia esta de Guanajuato y pues tiene anécdotas un poco chuscas. Voy a detener esto. Gracias. Voy a tener eso. Las anécdotas que tiene el artículo de Nexos, pues a lo mejor ya no escribí todo, ¿no? Pero en algún momento estábamos en una reunión con el gobernador Medina Plasencia frente a los expertos consejeros en materia electoral del presidente Carlos Salinas. En ese momento, era el año de 1993 o 1994, y tuvimos una reunión de estas que uno ve en la televisión en la hacienda de Tlalpan, que ponen una mesa en herradura y se sientan toda esta bola de gente alrededor de la herradura. Y yo lo que quería para enseñar las cosas, pues era un retroproyector de los que usamos los matemáticos en los congresos, o los que usábamos. Antes no había PowerPoint, usábamos el retroproyector de transparencias, y entonces usé eso para presentarles a los expertos en materia electoral. Uno de ellos era José Woldenberg, a propósito. Otro de ellos era Juan Molinar. Había alguien más que no recuerdo, eran académicos, hablábamos el mismo lenguaje, eran académicos, igual que nosotros, pero claro, decían que no, que la matemática, que esto, que no le entienden a... Yo creo que todos lo entendemos a los triángulos, es como nos lo enseñaron en la escuela, es la regla de tres, de veras, es que es la regla de tres. Yo creo que eso todos lo entendemos. Cuando la gente se cierra y dice, no, son matemáticas, guácala. Dice, a ver, es una cosa súper sencilla, súper lógica, súper básica. Todos debemos hablar ese lenguaje, al menos a ese nivel básico, fundamental. Entonces, en algún momento que yo terminé con mi presentación y empezaron a aportar pues, diversos argumentos políticos, y se empezó a hacer tarde y era de noche y yo tenía que agarrar el coche para regresar a Guanajuato, y que le tengo que avisar a mi esposa. Y un detalle que me llamó la atención cuando llegamos a la reunión es que todos los que se sentaron a la mesa sacaron su teléfono celular, que antes eran unas matracotas enormes, y los pusieron sobre la mesa. Y yo me imaginé que estaba en la época de la Revolución y que llegué a Sanborns, y que estaban Emiliano Zapata y Pancho Villa, y que todos sus achichincles estaban ahí sacándose la fusca, ¿no? Y la ponían sobre la mesa porque no le iban a hacer de tos en la reunión. Entonces, era como haber sacado la pistola. Y entonces yo tenía que avisar a mi esposa, ¿no? Pues que no iba a llegar a dormir, ¿no? Que me iba a tener que quedar en la casa de mis papás porque ya estaba tardísimo y ya no iba a manejar esa hora a Guanajuato. Entonces le pedí a la persona que estaba junto a mí, que quién sabe quién era, pero que tenía su celular ahí, que si me podía prestar el celular para llamar, y me lo presta. Entonces, pues yo era la primera vez en mi vida que tenía un celular en la mano y no sabía cómo hacerle. Y entonces, cuando apreté el primer botoncito que tenía un signo de teléfono, empieza a sonar esa cosa, y pues toda la reunión volteó hacia mí, ¿no? Al menso que no sabe usar un celular. Entonces tuve que pasar del aviso, y tuve que avisar después desde la casa de mis padres, hablar por teléfono a las 2, 3 de la mañana, que no iba a llegar a dormir. Pero en fin, muchísimas gracias. No sé si haya preguntas, y muchas gracias por su atención. Adelante, Carlos. Pues bueno, son historias de
de cuando se estaba empujando la reforma constitucional en materia electoral para Guanajuato. En esa época se estuvo negociando con el PRI a muy alto nivel. La última negociación que se hizo era el asunto eran las plurinominales. Y yo también tengo una anécdota interesante al respecto, porque el secretario general del PRI, no, miento, el presidente del PRI en aquel entonces era Ruiz Massieu, y estábamos en precisamente ahorita que lo mencionaste, en un Sanborns. Yo estaba con el licenciado Juan Antonio García Villa y con otras personas, y no había lugar en el restaurante y nos pidieron que esperáramos un rato. Y lógicamente, estando en Sanborns, pues nos fuimos a la librería y empezamos a hurgar en la librería, pues a ver qué encontrábamos de novedades. De pura casualidad, me encuentro un libro escrito por Ruiz Massieu sobre parlamentos. Entonces empiezo a buscar y llego precisamente a la frase donde recomienda como la mejor forma de representación, la representación proporcional. Por supuesto, de inmediato compré el libro, lo vimos, se lo dimos al gobernador, y posteriormente, cuando hubo la reunión, que era en esa tarde o al día siguiente, le dijeron, oye, pues si tú mismo lo estás proponiendo en tus libros, la representación proporcional, porque efectivamente la representación proporcional es la representación más justa de los ciudadanos. Este es el sistema que utilizan, por ejemplo, pues todas las principales, a ver, expliquemos una cosa. La mayoría es un sistema, la verdad, muy poco sofisticado, utilizado sobre todo en aquellos lugares donde el sistema electoral es bipartidista. No hay más que dos partidos. Y es el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, donde hay dos partidos, se meten algunos chiquitos, pero nunca pueden hacer nada, es bipartidista. Si tú quieres un sistema bipartidista, mete un régimen de mayoría pura y te va a dar eso. Si tú tienes muchos partidos o varios partidos, la composición es múltiple. Y en México en aquella época pues ya estaba el PRD, estaba el PAN, estaba el PRI y había otros chiquitines por ahí, pues ya era múltiple. Entonces lo ideal hubiera sido la representación proporcional. Me van a decir, sí, y los partidos ponen ahí a todos los que quieren y tan. Bueno, es que se está haciendo por listas cerradas. Los partidos hacen su lista y es una lista cerrada. Hay otros lugares donde se vota por listas abiertas y los ciudadanos tienen derecho a poner los nombres de los que quieren también. O a subvertir el orden de la lista también. Hay muchas otras formas de votar, ¿eh? Esta no es la única. Lo que pasa es que nos hacemos tarugos y siempre queremos estar en lo mismo que les conviene a los partidos políticos que están ahorita. Y por eso, a ellos les conviene pues estas listas cerradas que las hacen ellos mismos. Pero hay otra forma de votar. Total, la representación proporcional es la mejor representación que puede haber, la más justa para los ciudadanos. Y nos resistimos totalmente a ello, pues sobre todo porque en las mayorías, pues un partido que tiene muy poco, pero es más fuerte que los demás, se puede llevar prácticamente todo, o por lo menos una tajada muy, muy grande y acabar sobre representado. Y ese es el problema, porque entonces sus simpatizantes, sus electores, van a tener un voto que es más caro que el voto de los demás ciudadanos. Y eso no es justo y no debe de ser así. Entonces, estábamos en eso y precisamente salió publicada la primera ley electoral precisamente con la fórmula que nos dieron en el CIMAD. Eso estaba publicado.
y luego lo cambiaron antes de las elecciones, porque para empezar, hubo cambio de Congreso, llegó un nuevo grupo parlamentario del PRI, otro del PAN, y recuerdo que Pancho Arroyo fue y pactó con todos los partidos para que se diera un plurinominal gratis a cada uno de los partidos que contendían, para que tuvieran la forma de tener un pastor que llevara las ovejas de los diputados y los condujera en las lides parlamentarias. Y con esto, pues desmontaron toda la ecuación que nos acaba de platicar Adolfo. Hubiera sido muy bueno que hubiera seguido esta práctica, que es muy sana, de tener las mayorías y la proporcionalidad, los 200, no en el caso de los diputados federales, pero en el caso de los diputados locales sí, utilizar los diputados plurinominales para ajustar la proporcionalidad y que siempre fuera lo más proporcional posible la representación de los ciudadanos en el Congreso del Estado. Ahorita Guanajuato se hubiera quedado esta fórmula, hubiera sido un ejemplo de cómo tener una buena representación. Pero total, el asunto de andar pudriendo las cosas que se hacen correctamente, pues ustedes saben muy bien que es una práctica, es un deporte nacional y se distorsionó la fórmula, se potenció a las partidocracias y pues ahora tenemos lo que tenemos. Ya están los congresos que representan muy mal y que pues los grandes se llevan la tajada de león. Vamos a dar la palabra a Armando Morales, que la pidió. Pues gracias por la presentación, Adolfo, muy excelente, muy buena, ¿verdad? Yo me voy a meter un poquito con lo que es el realismo mágico, ¿verdad? Gabriel García Márquez siempre decía que el primer mundo no podía entender el realismo mágico porque todo estaba dentro de un cuadro y todo lo que saliera fuera de ese cuadro no puede existir, ¿verdad? Y es lo que acabas de presentar, no puede existir porque las matemáticas lo dicen así, ¿no? Está, por ejemplo, cómo se puede ver que un día de estos un dentista que no es dentista saque una muela sin anestesia, o como en la crónica de una muerte anunciada, el que hace la autopsia sea el sacerdote. O sea, no, en un mundo no se puede concebir eso, no puede haber en un mundo real, o como en unas comunidades rurales, ¿verdad? El tiempo no existe, la hora no existe, si te dice a un tiempo, ahí llegas a este tiempo, ¿no? Bueno, pues esto era lo que trataba de hacer López Portillo, ¿no? También con lo de las matemáticas, hacer una equidad, ¿verdad? Donde hubiera una presencia de todos los partidos que fuera equitativo. Pero se les olvidó una cosa, somos seres humanos y también tenemos reacciones, ¿verdad? Entonces no hubo esa equidad que se esperaba, porque si vemos desde López Portillo hasta ahora, los plurinominales fueron cambiando y se fueron aliando con los otros para pasar lo que ellos querían o lo que se proponía, ¿no? No hubo esa equidad como se pensaba. Todas estas reglas se hicieron años atrás, pero ahora que ya la regla no es como se formó antes, entonces no es justo, ¿verdad? Como está ahora. Pero en realidad, todo esto del resultado de las elecciones que hubo en México, y no solamente con lo que hubo ahorita, también con lo que hubo Peña Nieto anterior, la gente simplemente quiere un cambio. ¿Por qué? Porque se ha visto que años anteriores no ha habido resultados. Y entonces vamos, y eso también pasa en Guanajuato. La gente votó por alguien que hasta en algunas partes yo estuve de presidente de casilla y ganó la persona que como presidente municipal y me parecía increíble. Y la persona votaba
porque estaba en contra de la otra persona, no porque a esta persona le importaba poco, simplemente no la querían a esta persona como presidente municipal, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Tratamos de formar una equidad, pero nunca pensamos cuál va a ser el pensamiento de la persona cuando esté ahí. Y eso pasa aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el presidente lo elige un comité electoral. La gente va y vota, ¿verdad? Por ese comisionado, porque piensas que lleva tu voto a las nacionales y va a votar, pero no sabes en realidad si esa persona va a votar por lo que tú pensaste que él iba a votar. La otra sorpresa que hubo, creo que fue con Bill Clinton, no recuerdo, en la época de los Bush, que ganó por votos, pero no ganó en el colegio electoral. Y los votos lo daban como presidente. ¿Verdad? No me recuerdo ahorita cuál fue de los dos. Pero esto es lo que pasa también en estas democracias. En los Estados Unidos hay dos partidos. Está el tercero que no lo dejaron entrar porque no va o no confiesa con la filosofía que tiene los Estados Unidos, que es el hijo de Robert Kennedy. Y hasta ahorita no lo hemos visto en la televisión, no lo hemos visto en ningún lado, y anduvo en todas partes haciendo la campaña para que fuera reconocido. Pero bueno, esta es la democracia que ellos quieren imponer en los otros países porque es la democracia perfecta. Pero es una democracia también imperfecta, igual que la democracia que tenemos nosotros. Y esto que vemos ahorita, nos estamos quejando o estamos viendo que hay un problema porque es el resultado de todo lo que ha habido en años anteriores, que se supone que los que dimos el voto para que votaran por algún cambio nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Muchos de ellos se iban con los otros en contra de lo que nosotros pensábamos. Y esto es el resultado ahora, ¿no? De la democracia que tenemos actual en México. No lo queremos esto, pues hay que aguantar nosotros 6 años y tratar de hacer un cambio, ¿no? Igual que en los Estados Unidos, no les gusta el voto. Mucha de la gente ya se habla que se haga el voto directo al presidente de los Estados Unidos. Pero para eso hay que trabajar con los jóvenes, para que puedan cambiar, llevarlo al Congreso, después del Congreso al Senado, y eso va a durar años en que se haga un cambio para que el voto sea individual y no por el colegio electoral. Sí, bueno, sí, en efecto, Adelante, Francisco, perdón. los niños y los jóvenes es donde tenemos que trabajar, sí. Claro. Sí, levantó la mano Francisco. Sí, 3 cosas. La primera es agradecerles a Adolfo y a Carlos todos los elogios. Yo, la verdad, mi contribución siempre ha sido marginal. El segundo comentario es subrayar que Adolfo tuvo suerte en el ejercicio que hizo. Bueno, tuvo suerte que funcionara tan bien, porque sí puede haber pequeñas variaciones. Y digamos, en general hay decenas de modelos donde redondean de forma diferente. Y el tercer comentario es mencionarles, seguramente lo han oído, un principio de división justa de Aristóteles, su regla Maxim, que sin mal no recuerdo, que dice que hay que tratar igual a los iguales y diferente a los que son diferentes, pero igual entre ellos, en proporción a sus diferencias. O sea, digamos, es algo muy viejo y muy fundado, y alguien que es muy citado, que es Aristóteles, aunque yo no esté de acuerdo con algunas cosas de él, digamos, es totalmente aristotélico la proporcionalidad. Gracias. Sí, sí, adelante, Adolfo. No, bueno, nada, en relación también a lo que mencionaba ¿Cuándo? Paco, no, pues Paco sí le metió la mano
al tema, y limpió mucho de lo que conseguimos luego presentar al final. Este, eh, eh, el tema de la proporcionalidad, pues digo, sí es muy sencillo, es muy básico y muchas de las referencias que en su momento nos pasaron a Paco y a mí, el licenciado García Villa y Carlos Arce, eh, eh, enfatizaban el tema de la proporcionalidad como, pues, como, si no era perfecta, por lo menos era una cosa bastante aceptable, ¿no? Y fue sobre eso, sobre lo que trabajamos todo el tiempo y tratamos de basarlo de una manera, pues, sencilla, que se pudiera entender, porque también eso nos recomendaron mucho desde el punto de vista eh, humano, tanto el licenciado García Villa como Carlos, nos decían, es que esto tienen que convencer a los políticos de esto, tienen que convencer a la gente común y corriente de esto, ¿no? Entonces, pues había que hacerlo en un lenguaje lo más sencillo posible y sí tratamos, pero, pero pues las matemáticas tienen esto que mencioné hace un rato, ¿no? Que la gente dice matemáticas, guácala, y, y no es para tanto y no es tan complicado lo que estamos haciendo. El, eh, Al menos alguna de las personas a quienes les recomendé el artículo que escribimos Paco y yo para la revista Obsidiana que cité, me dijo, es que no entendí nada. Uy, qué pena, pero es que creo que sí hicimos el esfuerzo, el gran esfuerzo de hacerlo súper digerible para todo público, ¿no? Independientemente de las matemáticas de su escuela. Pero la gente sí se cierra, ve letras y se cierra, o sea, y ofrezco millones de disculpas si alguien en esta presentación pues dijo, no, yo no entiendo nada y pum, se desconectó. Mi recomendación es, no, hay que conectarse con la matemática, por lo que dice Eugenia Cheng, es que sí necesitamos estar en forma, mentalmente para seguir razonamientos lógicos y para eso, pues lo mejor es regresar a hacerse los ejercicios del Baldor. La verdad, no es feo, era muy divertido, a mí me entretuvo mucho y además lo usé en la medida de lo posible para ligar, ¿no? O sea, yo trataba de explicar, a ver, mi compañera fulana de tal, no le entiendes a las matemáticas, yo te explico. O sea, la verdad es que son entretenidas, divertidas, es de veras, es un placer cuando uno entiende y uno siente, ¿no? Uno siente como escalofrío cuando dice, ay, ya entendí, wow, se siente rico. De verdad, es una sensación, es sentir rico, entender. Es muy bonito. Entonces sí lo recomiendo mucho. Nada Y más para que veas cómo está el asunto. Esto, digo, en su momento medio me lo explicaron a mí y algo entendí. Digo, entendí toda la lógica y toda la secuencia, pero nunca lo habías, a mí nunca me lo habías explicado con trigonometría. Quiero decirte que es la primera vez que le entiendo a un teorema. Pasé trigonometría, no sé cómo, pero no entendía, yo no, de veras no entendía cuál era la lógica de eso. Oye, demuéstrame que estos dos triángulos son iguales, pues ahí están, pues ya te los dibujaron, pues ¿qué más quieres? Ahí están, son igualitos. No entendía yo el asunto. Es la primera vez que yo le entiendo a una lógica trigonométrica como ahorita la planteaste. Digo, la verdad, también mis amigos del CIMAT, otros amigos del CIMAT, me han introducido en la perspectiva esta de cómo enseñar matemáticas. La verdad es que no nos enseñan bien matemáticas y ese es el problema que tenemos muchos. Y porque la matemática no funciona igual que otras materias para ser enseñadas. Cuando alguien descubre los trucos, etcétera, o realmente cuenta con un muy buen maestro de matemáticas, todo toma sentido.
la regla de 3 que ahorita le estabas explicando, pues a mí nunca, no sé a los demás, pero a nosotros nos dijeron, ponga aquí X y ponga aquí esto y esto, multiplique, divida, tum, ya está. La racionalidad nunca nos la explicaron, esa es la verdad. Era memorizar nada más, Carlos, memorizar. Claro, y por eso acabamos de abogados y de Historiadores, Antropólogos. literatos. etcétera, ¿no? Fíjate que una cosa, Adolfo, fíjate que aquí hace como 4 o 5 años me decían los maestros en las preparatorias aquí de las high schools, en el distrito escolar, Armando, es que los hispanos no entienden las matemáticas, les cuesta trabajo, no les gusta. Dije, mira, ponles un jovencito, eso casi unos 3 años, le dije, hay un jovencito que ganó fue campeón de matemáticas en Indonesia. No me acuerdo cómo se llama, que fue campeón en 2021. Dije, ponles ese jovencito, se van a inspirar. Vas a ver por qué les dice, el jovencito dice, no le tengan miedo a las matemáticas, no tengan miedo a las matemáticas. Y finalmente, pues ahí los tienes aprendiendo, ¿no? Y hay otro profesor, ¿no? Escalante, profesor Escalante, para triunfar, ¿no? Que era boliviano y que también los hizo pasar los exámenes de AP, lo que se llaman cursos adelantados, y fue un maestro que ganó constantemente a sus estudiantes en primer lugar en California, en las escuelas más pobres de las comunidades de Los Ángeles, sacaron el 5 en su examen nacional de cálculo. Voy a mencionar 2 cosas. Es que Carlos habló del sistema bipartidista y ahí pues no hay de otra más que el mayoriteo. Entonces quisiera recomendar, estoy seguro que si buscan en internet Luis Mochan, Luis Mochan como suena, Mayoritlán, van a encontrar un artículo muy simpático. Luis Mochan es un amigo mío, compañero de la licenciatura en física y la maestría en física en la UNAM. Es un gran físico, es un excelente físico. Es de estos, como decía, de los que saben aproximar para hacer buena física. Y se la ha pasado escribiendo un montón de artículos de muchísimas cosas, de los topes, de los detectores famosos que no servían para nada, dizque para detectar marihuana y armas al mismo tiempo. Ese es Luis Mochan, efectivamente. Él es Luis Mochan, es mi cuate. Y el artículo debe de ser, habla de Mayoritlán, que es un articulito de 2 partidos políticos, uno rojo y uno azul, como en Estados Unidos, ¿no? El rojo y el azul. Y hace un análisis de cómo van los votos por cada distrito y todo esto, y cómo sería una democracia de ese tipo. Es muy interesante. Y luego, con respecto a este tema de enseñar en las escuelas e inspirar a los niños, hace muchos años, más de 10 años, tuvimos un proyecto de colaboración con un community college del condado de Salinas en California, el CIMAT, y este community college que era Hartnell College, que se llamó Changing Lives Through Mathematics. Lamentablemente no prosperó por falta de recursos, por falta de dinero. Otra vez, uno no puede vender estas cosas, pero lo que pretendíamos era justo en este condado había un montón de mexicanos, un montón de vietnamitas, un montón de gente que su esperanza de vida era como de 30 y tantos años, porque se matan en las calles entre ellos. Y entonces el principio que andábamos persiguiendo era que si les enseñábamos bien matemáticas, desde muy chiquitos, iban a sentirse muy capaces
de que lo que se estima difícil entre toda la población, ellos lo podían hacer muy fácilmente. Y apelábamos pues a la juventud de esta gente que tienen las neuronitas frescas, que no van a poner toda esta resistencia, ¿no? Y entonces a mí me tocó ir un par de veces a Hartnell, los colegas de Hartnell vinieron al CIMAT. En el CIMAT tenemos un grupo que se dedica a la divulgación de las matemáticas, que se llama Matemorfosis, y ellos fueron a Hartnell a capacitar a un grupo de estudiantes igual que los nuestros para que hicieran la divulgación allá, y ellos vinieron a Guanajuato para ver cómo lo hacíamos en Guanajuato, porque ya teníamos muy institucionalizada este rollo de la divulgación, de la enseñanza para niños, a simplificar las explicaciones de matemáticas para maestros y para alumnos. Y en principio el proyecto era muy bueno. Lamentablemente no encontramos respuesta ni en los Estados Unidos ni en México pues para financiar lo que se necesitaba financiar, que no es tanto. O sea, cuando lo pensábamos decíamos, es que no es ni siquiera 1 kilómetro de carretera. No es ni 1 kilómetro de carretera lo que estamos pidiendo. El costo de esto no es ni siquiera eso, pero el beneficio es, bueno, cientos de kilómetros de carretera dentro de no sé cuántos años. La inversión valía mucho la pena. En fin, Carlos está levantando la mano. Claro, adelante, Carlos. Sí, es que realmente este programa es inspirador porque, porque lo que estamos presentando es otra forma de resolver problemas, que es la forma ideal de resolver problemas, que es a través de la matemática. La verdad, si mezclamos ingeniería y matemática, la ingeniería es el arte de resolver problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? Pues esencialmente con la matemática. Y hay que tener mucho cuidado, dices que no le tengamos miedo a los números. Hay que tenerles miedo en los números cuando quienes los utilizan son los políticos y sobre todo los diputados. Ahí sí hay que tenerles miedo. Miren, este lío en el que estamos metidos en la sobrerepresentación es porque en la reforma electoral de 1996, el PRI dijo que estaba muy tensa la situación, que iba a ser muy difícil gobernar el país porque ya estaban subiendo los números de la oposición y en algún momento dado podía quedar muy fraccionado el Congreso y no sería gobernable. Y entonces se inventaron la necesidad de una cláusula de gobernabilidad. Cláusula de gobernabilidad. Y esa cláusula de gobernabilidad consiste, porque está vigente, consiste, y esta es la génesis del problema, esta cláusula de gobernabilidad consiste en la posibilidad de tener una sobrerepresentación hasta del 8%. O sea, que seamos desiguales hasta por el 8%. Y el problema que estamos teniendo ahorita y con los números que hay es que cada uno de los partidos que conforman la coalición ganadora dice, pues a mí me dan mi 8%, a mí me das 8% y a mí me das otro 8%. 3 por 8, 24, entonces vienen mis 24% de sobrerepresentación. Pues esto es una locura. Y esa sobrerepresentación va en detrimento de la otra coalición, porque no hay más que 200 diputados. Lo que les das a unos, les quitas a los otros. Entonces, unos están sobrerepresentados o pretenden estar sobrerepresentadísimos y los otros van a estar subrepresentados. O sea, los ciudadanos que votaron por el PAN, por el PRI y por el PRD van a estar subrepresentados, su voto cuesta menos, es baratito, y los que votaron por Morena, PT y Partido Verde van a estar sobrerepresentados y su voto cuenta más, vale más que el de los demás ciudadanos. Esto es lo que no puede ser en una sociedad. Pero por eso, Adolfo, Paco, hay que tenerle mucho miedo a los políticos haciendo números, porque puede salir lo contrario de la lógica.
Aquí Aristóteles en un congreso sí se puede equivocar y te pueden sacar cualquier locura. Entonces, realmente cuando se quieren hacer las cosas correctamente, pues están los caminos. En aquella época me acuerdo que fue muy fácil tomar la decisión de irle a tocar al CIMAT, ¿quién nos arregla un asunto de distribución proporcional de curules? ¿Qué es eso? Pues la matemática, y tenemos un centro de investigaciones matemáticas, pues me imagino que en una tarde sacan el asunto, se tardaron un poco más evidentemente porque empezaron a pensarle mucho, pero salió la fórmula y ahí está la fórmula. El día que alguien quiera verdaderamente distribuir con justicia las plurinominales, ahí hay una fórmula ya platicada y todo. Puede seguirse platicando, en fin, pero ahí está. Y lo importante para los ciudadanos y para construir ciudadanía es que se entienda cómo se conformó esta fórmula y por qué la representación proporcional y por qué es importante, porque pues es lo que valen los ciudadanos en las cámaras de diputados. Entonces eso es bien importante para la vida en sociedad, para la vida comunitaria. Hay algunos comentarios, Memo, ya los empezamos a leer. Por favor, sí, Carlos. Bueno, Jaime Cruz Arredondo, excelente exposición desde el punto de vista matemático para explicar el resultado de la composición de las cámaras en las pasadas elecciones mexicanas. Quizás si viviera Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política, su explicación sería otra. Pues sí. Jaime Cruz también, yo ya brincó el peine, falta de recursos. Rafael Alzati está viendo, Guillermo Smith está viendo el video, Jaime Cruz Arredondo otra vez. Tengo la impresión y la ligera sospecha de que quizás si el PRIAN RD con las leyes electorales actuales hubiera logrado sobre representación en ambas cámaras, este programa no estaría realizándose. Tuve oportunidad de contestarle y ya le dije yo, te equivocas, los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo son representados y si esta presentación es justa, eso es todo. Creo que es importante, y yo te lo contesto, Jaime, cuando estuvimos haciendo esto en 1992, creo que fue en 1992, no estábamos viendo cómo sobre representábamos al PAN, ni mucho menos. Estábamos buscando realmente una representación justa en las cámaras para quien ganara en el futuro. Eso es la visión de hacer las cosas con corrección, como se deben de hacer las cosas. Jaime Cruz, excelente el resultado del modelo ideal basado en la lógica para el PRIAN, solo que en la política las alianzas generalmente no se hacen con base a la lógica, solo revisen el compromiso que firmó Marco Cortés en Coahuila. Bueno, pues ya estamos metiendo otras cosas aquí. Jaime Cruz también, ya me imagino cuáles son sus simpatías y está bien, qué bueno, dice, Nexos, vuelve a aparecer la revista. Bueno, pues Nexos es una revista que lo que habrá que leer es cada uno de los artículos, hay que ver las argumentaciones, porque si no, pues está desacreditando estamos matando ¿cómo se llama? Estamos matando al, a la gente, a quien comunica, hay que ver realmente el contenido de lo que está ahí. Eduardo Sarabia, qué gusto escuchar a los matemáticos, la lógica predomina, en la lógica predomina la razón. Fue una presentación muy valiosa. Antonio González Arroyo está viendo el video. Rodolfo Hilario, excelente presentación, muy interesante cómo se implican las matemáticas en todo. Saludos. Paloma Robles Lacayo, muchas gracias por esta sesión, muchos saludos. Jaime Cruz, otra vez, algunos de nuestra generación debemos dar gracias a nuestro profesor Arcadio Vargas al iniciarnos en los estudios de la matemática. Leonora Villegas, pues qué bueno que tuviste buenos maestros, porque otros no tuvimos esa posibilidad. Tuvimos muy buenos maestros en otras cosas, pero la verdad es que ahí sí hubo una carencia
fuerte. Leonora Villegas, son tan necesarias las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Gracias, invitados y observatorio. Mario Aguado está viendo el video. Jaime Cruz otra vez. Ciertamente, Carlos, es una locura, pero es una locura de la que en pasadas elecciones se beneficiaron el PRI y el PAN. Sencillito, diría un argentino. Silvia Fernández, gracias por el evento. Muy importante que hablemos de esto. Felicidades a Adolfo y Paco por su trabajo. Jaime Cruz, Carlos, cambio solo la visión y la misión del PAN, solo así explica su alianza con el PRI. Bueno, ese es otro asunto que habría un día que platicar, todo el asunto de las alianzas. Otra vez, para crear ciudadanía, pues los ciudadanos deben de saber en dónde estamos metidos y qué hacen los partidos políticos. Hay que meternos a ver cómo sucede todo esto y qué es lo que está prevaleciendo en todo este asunto de las alianzas y sobre todo la acción de la partidocracia. Es un fenómeno que tenemos enfrente en todos los partidos políticos. Pero bueno, estas son las principales, no las principales, sino todas los comentarios que nos hicieron. Muchas gracias, Carlos. No sé si quisieran algún comentario mayor, porque casi llevamos 2 horas. 2 horas de matemáticas, creo que hacía 40 años o no más, 50 años que no había tenido una sesión de matemáticas tan larga. ¿Algún comentario final, Paco o Adolfo? Pues darles las gracias a ustedes por su paciencia. Sí, pues sí, y yo igualmente muy agradecido, un honor haber que me hayan invitado, que nos hayan invitado a participar, y pues hicimos lo que hicimos. Gracias. Una pregunta, Adolfo, ¿quiénes fueron los primeros que reconocieron la proporcionalidad en la historia de la ciencia? Yo creo que esto viene de los babilonios. Yo creo que los babilonios, bueno, los egipcios y los babilonios sabían un montón de matemáticas. Por ejemplo, en Egipto el problema era el tema de los terrenos. Los terrenos, ¿no? Se inundaban con cada crecida del Nilo y las marcas que tenían los terrenos luego se perdían y eso. Entonces, sí tenían una necesidad de geometrizar sus pertenencias, ¿no? Es la propiedad privada, por supuesto. La arquitectura, ¿no? Bueno, la arquitectura es una consecuencia de que... No, agrimensura. Sí, exacto. Que es sí, medición de terrenos. Y yo creo que los pueblos del Medio Oriente igual, los babilonios igual, o sea, tenían el comercio también juega un papel muy importante en la distribución ¿no? de cómo nos vamos a repartir la ganancia de esto y no sé cuánto. Es un tema de repartición. Entonces, los famosos quebrados que cuestan tanto trabajo vienen desde entonces. Y la gente ha entendido esto pues desde entonces. No toda la gente, no sé por qué, en qué momento perdimos la conexión de esto que era tan básico y que la gente lo hacía pues de manera natural, sabía hacerlo. No sé por qué lo perdimos. Y luego, claro, los griegos heredan todo este conocimiento de los egipcios y de los babilonios, de los persas del Medio Oriente. Los griegos heredan todo esto y claro, empiezan a tener mejores oportunidades para pensarlo ¿no? Los muy privilegiados en la tranquilidad de su hogar, ¿no? Y en la contemplación, pero pues, sí, le pensaron mucho. Entonces alguien como Euclides, pues claro,
se da entre los griegos porque había una sociedad que podía soportar todo esto y entonces pues se da, Gracias a la esclavitud, por cierto. pues sí, by the way, sí, 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 y lo que es curioso es que esencialmente en Mesopotamia, antes que la escritura, con las tablillas cuneiformes, y estamos hablando de aproximadamente entre 4000 y 6000 años antes de Cristo. Lo primero que hay son números, y es precisamente lo que tú dices, o sea, cuentas de cuántos borregos tienen y cuántos chivos, antes de escribir, de contar, de comunicación, fue un tema matemático. sí, sí, pues es que es muy básico. Pues No, encantados muchísimas de gracias. tenerlos aquí. Un día los invitamos a que nos den una clase de matemáticas elemental, a ver cómo estamos los viejitos en matemáticas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y a ver si podemos inspirar sobre todo a los jóvenes a que estudien matemática, ingeniería. Ahorita, pues el asunto de las ingenierías es vital y toral en el nearshoring, por ejemplo. Veía precisamente que, que Tesla tomó la decisión de irse a Monterrey porque vieron que en su planta de Austin el 30% de sus ingenieros venían del TEC de Monterrey y dijeron, oye, ¿y dónde está eso? Pues ahí en Monterrey, en México. Ah, pues vámonos ahí, pues está padre tener ingenieros. Y bueno, la base de todo esto es la matemática. Una vez en una reunión en Inglaterra, que nos estaban enseñando cómo estaban promoviendo la ciencia y la tecnología y sobre todo la ingeniería, los proyectos muy importantes para las mujeres, para que en lugar de que les dieran a las niñas tacitas de té y muñecas, les dieran juegos de geometría y diferentes aplicativos y juegos para desarrollar el talento matemático, para luego tener más ingenieras también. Y pues nosotros en todo eso, pues estamos para atrás, ¿no? En lugar de estar hacia adelante. Es una pena, pero bueno, mientras haya esperanza, probablemente podamos corregir poco a poco este asunto. Mil gracias, Memo. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Gracias, Francisco. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen Gracias. día. Igualmente. Buenas tardes, que tenga buen provecho. Hasta pronto. Igualmente, pronto. hasta luego.